Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy viernes. Gracias por estar ahí, por vernos a través de las redes sociales, del noticiero a través de Legón Telecomunicaciones y de Fibranet Plus, que hace que posible que este noticiero se vea en todo este norte del valle y esta reflexión también. Pero en las redes también, en Facebook, YouTube y WhatsApp, nosotros estamos subiendo la reflexión todos los días, de lunes a viernes. Sábado y domingo es más difícil porque no laboramos en los estudios del canal CNC. Hoy es una reflexión tan fácil de entender, pero tan difícil de hacerles entender a ustedes lo que está escrito. Cuando uno lee esto y lo logra entender de una manera tan sencilla, uno dice, ¿por qué, Dios mío, yo no entendía esto desde el principio de mi juventud? ¿Por qué me demoré tanto para entender, para comprender? ¿Por qué me dejé guiar por la vida misma, por los placeres mundanos y no me entregué más a la religión, a la iglesia, a Cristo? Pero definitivamente los tiempos del Señor son perfectos, como dicen algunos, y hay otra cosa, la paciencia y la misericordia de Dios definitivamente no tienen límite. Lo que más quiere Dios es que el mundo se salve, y que el mundo se salve a través de su Hijo Jesucristo, es lo que más desea Dios. Por eso manda a su Hijo al mundo, para que el mundo se salve a través de Él. Pero ¿cómo se salva a través de Él? Mediante una sola fórmula: creer en Jesucristo. Creer, pero creer no es lo que los protestantes dicen: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero yo no le obedezco en lo que está escrito. Así no es creer. Creer es obedecer los mandatos, normas, decretos que están escritos en la Biblia. Cada frase, cada palabra que dice Jesucristo, nosotros debemos obedecerla. Él le enseñó eso a sus discípulos: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a guardar, obedecer todo lo que yo les he mandado. Y solamente así se puede salvar. Hoy, de verdad que estos evangelios de hoy nos van a dar una enseñanza tan impresionante que ojalá de verdad ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Traten de entenderla y yo evidentemente trataré de exponerles a ustedes lo que está escrito. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oseas 2, 16b, 17b, 21, 22. Me desposaré contigo para siempre. Esto dice el Señor. Yo la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Cuando uno lee este lenguaje poético, ay bendito, y como que yo no entendí, dirán los que escucharon: me desposaré contigo. ¿Pero qué significa eso? Pues significa de que Dios va a crear una iglesia, y la crea en Mateo 16, 18. A ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros somos la novia, la esposa del Señor. El Señor la cabeza, nosotros su cuerpo. Como que está escrito también: el padre dejará a su madre y el hijo dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne. Esto mismo tiene que ver con eso. Dios crea una iglesia para desposarla, para convivir con ella, y agrega que así lo hizo en los tiempos cuando sacó a su pueblo de Egipto. Se desposó con ese pueblo, lo llevó al desierto y convivió con ese pueblo para darles vida eterna, para llevarlos a la tierra prometida. Ese pueblo desobediente no le hizo caso, pero el Señor guarda esa misericordia para con el pueblo. Esto dice el Señor: yo la llevo al desierto. ¿A cuál desierto? Recordemos, en Egipto.
en Egipto, lleva a su pueblo por 40 años por el desierto. Le hablo al corazón, allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Me esposaré contigo para siempre, me desposaré contigo. Y esto es la parte más bonita. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Es una promesa de Oseas donde Dios le dice: me voy a desposar con este pueblo. Y por eso les voy a mandar a mi único hijo, para que mi hijo sea quien guíe a ese pueblo. Y yo tendré misericordia y ternura para quien le obedezca a mi hijo. Esto es lo que yo entiendo de esta primera lectura. Cómo Dios no castiga a ese pueblo ingrato, desagradecido, sino que le da muchas oportunidades, miles de oportunidades. ¿Cuántas oportunidades tienes tú y Dios te ha dado hasta el día de hoy? Yo, César Arturo Arias, es la misericordia de Dios para conmigo. Cómo a través del tiempo, a pesar de todos mis pecados, a pesar de todas las formas como he pecado en el mundo, Dios guarda esperanza en mí y me guarda en la misericordia. Espera que en mí haya una conversión y que yo pueda heredar la vida eterna. Eso que estoy diciendo es para ustedes también, muchachos. Es fácil de entender, solo para quienes quieren entender esto que les estoy hablando. Vamos a leer el Salmo 44. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey como con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Es un salmo hermoso. Es un salmo donde Dios sigue siendo misericordioso y dice que la hija, refiriéndose a su iglesia, diciendo que la llevará al altar, diciendo que la colmará de cosas y de todo, la llevará al cielo. Es eso que nosotros sentimos cuando es nuestro deseo de casarnos con una mujer y que vamos al altar con ella y queremos lo mejor para ella y formar un hogar bonito y que ese hogar dure para toda la eternidad. Es lo mismo en la iglesia de Cristo. Dios espera que Cristo despose a esa iglesia y la lleve al altar y vivan en el cielo. Vamos a leer el evangelio que nos va a dar una luz de todo esto. Hasta ahora lo que yo les he dicho es que Dios es misericordioso, paciente con su iglesia. Y vamos a leer Mateo. ¿Y qué espera Dios? Que nosotros como iglesia le obedezcamos a Cristo. Y vamos a leer en Mateo 25, 1 al 13. Que llega el esposo, salid a su encuentro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Es una parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo.
y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La otra vez a mí me costaba trabajo entender esta parábola, me costaba trabajo entenderla. ¿A qué se refiere con 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 necias? ¿Qué es eso? Y hoy día lo entiendo claramente. No ve que yo fui eso, uno de esas. Yo fui necia, una de esas vírgenes necias. Durante toda la vida fui una persona necia. Viví de acuerdo a los placeres del mundo. Y aunque no viví alejado de Dios, tan alejado de Dios, tampoco era que yo fuera un hombre entregado a la iglesia y a Cristo. Vivía la vida de acuerdo al momento. Y si había que pecar, pues pecaba. Pero no me detenía a disfrutar del mundo por seguir a Dios. Disfrutaba del mundo. Yo soy esa persona necia, una de esas vírgenes necias, que durante la vida nos comportamos majaderamente, sin obedecer a Dios, sin preocuparnos nada. Y así está escrito acá. Vamos a leer esa primera parte. Dice aquí así: en aquel tiempo dijo Jesús una parábola: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, que somos la mayoría, al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. Las necias, las 5 necias, que somos la mayoría del mundo entero, no nos preocupamos por la venida de Dios, por la segunda venida de Dios. No le digo que yo me disfruté toda mi juventud en placeres mundanos, en disfrutar la vida, aunque no estuve tan alejado de Dios, pero tenía mi aceite. Mientras estaba encendido mis lámparas, yo disfrutaba de la vida. ¿Acaso me preocupaba el fin del mundo? A mí eso no me preocupaba. No me preocupaba sino vivir la vida día tras día. Nada más. Y si hoy tenía que ir a pecar, pues yo iba a pecar. Y disfrutaba estar en el pecado y todas estas cosas. Y eso somos la mayoría del mundo. No nos preocupamos por la vida eterna, no nos preocupamos por el fin del mundo. Vivimos nuestra vida holgadamente a nuestro entender y vivir la vida mundana. Somos la mayoría. Ojalá usted también se identifique conmigo, porque todos somos la mayoría. Pero viene otra partecita, que es las prudentes. 5 eran prudentes y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son las mujeres prudentes? Las vírgenes prudentes, ¿quiénes son? Voy a decirles quiénes son. Son los católicos. Pero ojo bien con lo que voy a decir. Son los buenos católicos y no los malos católicos. Yo soy católico, pero entre bueno y malo, yo soy bueno. Me falta mucho para ser bueno. Pero hay buenos católicos. ¿Y quiénes son ellos? Son esas personitas que usted cuando va a misa las ve haciendo la fila para la Eucaristía. La iglesia está llena. Vamos a colocar que la iglesia le caben 400 personas. Y de esas 400 personas, 100 hacen la fila. 100 hacen la fila. ¿Y qué pasa con las otras 300? Las otras 300 no son dignas de estar ante la presencia de Dios.
no son dignas de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no están en estado de gracia de Dios. Y por eso aquí dice que habían 5 prudentes, 5 mujeres o 5 personas que mantenían confesándose cada vez que cometían pecados y mantenían participando de la Eucaristía un día tras otro día, cada 8 días, mantenían presentes en no pecar y vivir en estado de gracia de Dios. Esas son las mujeres prudentes, esas son las vírgenes prudentes. Aquí dice que hay vírgenes prudentes, vírgenes que están preparadas para el reino del cielo. ¿Y cómo es el reino de los cielos? Que si usted está preparado, vendrá el Señor y se la llevará para el reino del cielo. Y el que no está preparado será amarrado en gavillas y arrojado al fuego, al infierno. Esto es lo que hoy nos quiere decir esta palabra con las 10 vírgenes, 5 necias y 5 prudentes. ¿Cuáles son las prudentes? Vuelvo y repito, las que mantienen en la confesionario y mantienen recibiendo la Eucaristía. Pero algunos me dirán: César, vea, yo veo gente que hace la fila para la Eucaristía, pero no son dignos de recibir la Eucaristía. También está escrito que asegúrese de ser digno de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque si usted, no siendo digno para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no recibe su salvación, sino su propia condenación. Por eso, una persona que vaya a hacer la fila hipócritamente no está recibiendo su salvación, está recibiendo su propia condenación. Por lo tanto, los 300 de los 400 que van a misa, que no hacen la fila, es porque no están en estado de gracia con Dios, y por eso son de cierta forma prudentes. Dicen: hasta yo no confesarme y estar libre del pecado que estoy cometiendo, yo no puedo ir a comulgar. Esa es la parte. Entonces termina aquí, el esposo tardaba. Cuando dice el esposo tardaba, es a lo que yo les dije al principio. ¿Cuántos de nosotros, cuentos de Dios, cuentos de la vida, yo voy a disfrutar mi vida, voy a disfrutarla plenamente, con esta vida mundana la voy a disfrutar? El esposo tardaba. Nosotros sabemos cuándo va a venir el fin del mundo, no sabemos. No tenemos ni idea, ni siquiera Jesucristo sabe cuándo es el fin del mundo. Él tampoco lo sabía, porque Él lo dice así: ni siquiera yo sé cuándo va a ser el fin del mundo, solo mi Padre lo sabrá. Por lo tanto, como no sabe ni el día ni la hora, debemos estar preparados, y es como termina este evangelio. Tardaron. A medianoche se oyó una voz que llega el esposo, salida al encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Esta partecita es el fin del mundo. Llegó el esposo, llegó el fin del mundo. El que está preparado se salvará, y el que no está preparado se condenará. Y aquí es la ventajita que nosotros le llevamos a los protestantes. Nosotros sabemos que podemos estar en paz con Dios yendo al sacerdote y confesando todos nuestros pecados, y luego participar de la Eucaristía, y nos salvamos. El protestante no. El protestante va a vivir siempre con falto de aceite, porque no cree que un sacerdote tiene poder en esta tierra para perdonar pecados, y no cree que ahí, en ese pan insípido que ellos dicen, está el cuerpo y la sangre de Cristo, está Dios vivo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. El pobre protestante es una de esas vírgenes necias que prefirió creerle a un pastor mentiroso a creerle a Cristo como es la salvación. Y por eso dice acá que vendrá el esposo y se llevará a los buenos católicos, a todos esos buenos católicos que estaban confesados y comulgados. Y cuando las necias, los protestantes y los malos católicos se dieron cuenta, inmediatamente corrieron a buscar al sacerdote, corrieron a buscar quien los confesara, corrieron a buscar quien les diera la Eucaristía, y no encontraron, porque ya las puertas del cielo se habían cerrado.
Y luego llegan. Pero Señor, Mateo 7, 21, 23, pero Señor, llegan los protestantes y los malos católicos, pero Señor, nosotros íbamos a misa, nosotros profetizábamos, evangelizábamos, nosotros aleluyábamos tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros arrojamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y Jesús les va a decir, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Les está diciendo malditos. ¿Para dónde los está mandando? Para el infierno. ¿A quiénes? A los protestantes, a los malos católicos, a los que no fueron capaces de entender, como las 5 vírgenes prudentes, de qué se trataba el reino de los cielos y la vida eterna. ¿Entendieron esto tan bonito? Yo espero que sí. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotros y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco, por tanto, velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Y terminamos con ese mensaje, consejo práctico para todos nosotros. Dejen de estar pensando con pensamiento humano cómo es la doctrina de Jesucristo. Limítense solamente a obedecer lo que Cristo manda. Si un sacerdote, el Señor dice que tiene autoridad para perdonar pecados, vamos al confesionario. Si el Señor dice que ahí en ese pan, en esa hostia está el cuerpo y la sangre de Cristo, vamos y comemos el pan y el cuerpo de Cristo. Pero si seguimos pensando majaderamente que ahí no hay autoridad, que ahí no hay poder, vamos a terminar como las necias. Y Jesucristo, ¿qué va a terminar diciéndonos? Como en Mateo 7, 21, 23, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Y se cerraron las puertas. Este mensaje es así, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.